primero que nos planteamos a la hora de pensar la digitalización de los servicios de agua es la situación que tenemos en Aragón. En Aragón, los usos del agua fundamentales son los usos agrícolas, igual que en Andalucía, pero en nuestro caso es un porcentaje verdaderamente superior, bastante superior al que comentaba el señor Palop del 80%. En nuestro caso es el 91% de uso agrícola, el 1% uso ganadero, el uso urbano del agua no llega al 6%, es el 52% e incluye los usos industriales que están conectados y el resto de usos industriales sería el 2%. De ahí que nosotros enfocáramos nuestros planes de digitalización en tres ámbitos distintos. Por un lado, la modernización y mejora del regadío, que tiene un componente fundamental de tecnología digital, a través del riego dirigido al agricultor casi a través del teléfono móvil o los telecontadores. En segundo lugar, la digitalización del ciclo urbano del agua y finalmente la digitalización de organismos con competencias en materia de agua, que en este caso es el Instituto Aragonés del Agua, donde yo trabajo, y sería un programa, un foco parecido a lo que antes nos han presentado desde la Agencia Catalana del Agua. En cuanto a la modernización del regadío, podemos ver en este gráfico cómo ha ido evolucionando lo que es la superficie de hectáreas que se han ido cultivando a lo largo de los años frente al consumo del agua, que prácticamente se ha mantenido desde los años 90. Esto es así porque se han puesto multitud de hectáreas en regadío, como vamos a ver a continuación. Aunque, se han ido modernizando un montón de hectáreas que estaban en regadío, como vamos a ver a continuación. De hecho, se ha reducido significativamente el riego por gravedad y se ha incrementado significativamente también el riego por aspersión y el riego por goteo. Sin embargo, en Aragón todavía tenemos un importante objetivo o un importante problema con el riego por gravedad, porque aún supone el 45% del total del regadío en Aragón, y además el regadío en Aragón supone un 10% a su vez del regadío español. Por lo tanto, tenemos aún bastante por hacer en materia de modernización del regadío. Desde ya el anterior Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, de que se empezó a ejecutar en el año 2016, se ha apostado por la modernización del regadío y se han aprobado 98 proyectos, tanto en modernización como en mejora, con una inversión total de 158 millones de euros y una subvención por parte del Gobierno de Aragón de la mitad, de 79 millones. En cuanto a la modernización integral, de esos 79 proyectos se han aprobado para modernización integral, que es el cambio de riego a manta por riego presurizado, 28 proyectos con una superficie cercana a las 20.000 hectáreas y una aportación de 47 millones de euros sobre el total de 84,7. A su vez, también recientemente con los fondos Next Generation y con un plazo de ejecución hasta 2026, Sellasa, que es una empresa pública del Ministerio de Agricultura, ha aprobado otros 6 proyectos con una superficie a modernizar de 14.800 hectáreas y una inversión de 84,7 millones de euros, con lo que el total de superficie que se va a modernizar de forma integral va a pasar a ser de 34.754 hectáreas. A su vez, dentro del Plan de Desarrollo Rural actual en Aragón, es importante, desde el punto de vista de las tecnologías digitales y la modernización, los grupos formados por comunidades de regantes, centros de investigación o empresas tecnológicas y otros agentes del sector para abordar a través de la innovación tecnológica la mejora y la digitalización del regadío. Y en concreto, en este periodo del que hablábamos, se han aprobado 24 proyectos de cooperación en el ámbito del regadío con una inversión total de 2,3 millones de euros. Para el futuro, dentro del Plan Hidrológico del Ebro del tercer ciclo, el que se iniciará este año, si finalmente, como está previsto, se aprueba, y hasta 2027, el objetivo es seguir modernizando hectáreas de regadío en torno a casi 73.000 hectáreas, para lo cual, a través del segundo pilar de la PAC, el Gobierno aragonés va a financiar 96 millones de euros de un total de 218
millones de euros. En cuanto al segundo objetivo que tenemos desde Aragón, es colaborar en la digitalización del ciclo urbano del agua. En la digitalización del ciclo urbano del agua, tanto la competencia de abastecimiento, saneamiento como depuración, en España es una competencia exclusiva municipal. Por tanto, desde las comunidades autónomas, nuestra función esencial es el fomento de la competencia municipal a través de aportación o de convocatoria de subvenciones. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Estado español ha asignado a las comunidades autónomas a lo largo de 2021 y 2022, a través de conferencia sectorial, fondos ya financiados de Next Generation por parte de la Unión Europea. En concreto, ha repartido ya 2 paquetes de 100 millones de euros cada uno. El primero de ellos ha sido para que las comunidades autónomas realicen el plan de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de abastecimiento de pequeños y medianos municipios, considerando estos los inferiores a 20.000 habitantes. Aragón ha recibido 5,5 millones de euros y, por otro lado, el PERTE digital, del que ya hablábamos, que en esta primera fase ha repartido a las comunidades autónomas 100 millones y a Aragón nos han correspondido casi 3 millones de euros. ¿Qué vamos a hacer en Aragón con ese dinero que nos han asignado procedente de los fondos europeos? En primer lugar, ya tenemos resuelta, como ahora explicaré, una convocatoria de subvenciones dirigida a esos municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Aragón son 728 municipios. En Aragón tenemos 731 municipios. Verdaderamente la diferencia o la disparidad entre comunidades autónomas en nuestra configuración territorial es muy diversa y también esto tenemos que tenerlo presente a la hora de afrontar cada una de nosotras cómo contribuir y ayudar a los distintos municipios a la hora de mejorar la eficiencia en sus redes. Y en segundo lugar, procederemos a digitalizar también el organismo, como comentaba el compañero de la Agencia Catalana del Agua. En Aragón, aparte de 731 municipios, tenemos 1.553 entidades de población. Pues estaba comentando que lo primero que hicimos fue en enero sacar una convocatoria de subvenciones dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que lo que pretendía era mejorar las pérdidas en las redes de abastecimiento. En Aragón tenemos unas pérdidas, según los datos del INE, del 18%, varios puntos por encima del 15-40%, que es la media nacional, aunque incluso estos datos se han visto superados por la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2020, que ha sido publicada en verano de 2022 y que pasaríamos a tener unas pérdidas del 21,6%. Además, yo siempre digo que estas pérdidas que mide el INE son de encuestas, porque realmente los municipios pequeños, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, la gran parte de ellos no están digitalizados y, por tanto, no miden sus pérdidas. Y se basan estas encuestas en lo que, bueno con buena iniciativa, pues van tomando datos las distintas personas que se ocupan de los alguaciles en los municipios o las distintas personas que se ocupan del ciclo del agua. Así que probablemente cuando empecemos a medir, como ahora os contaré, probablemente las pérdidas que veamos sean superiores. Bueno, pues sacamos esa primera convocatoria de subvenciones en enero, dirigida a todos los municipios de Aragón de menos de 20.000 habitantes. Se presentaron 344 municipios de los 728 que se podían presentar y la resolución de la convocatoria ha sido en 2 líneas. Una primera línea en la cual lo que queríamos era que empezaran a digitalizarse los municipios y lo que les financiábamos era esa adquisición y suministro de aparatos de control y la digitalización de las redes. Y se podían presentar, porque en un procedimiento simplificado telemático, todo aquel que deseara y todo aquel que cumpliera requisitos iba a ser beneficiario. Así pues, han sido beneficiarios 236 municipios de esta primera línea y en la que únicamente exigíamos que tuvieran contadores individuales ya instalados para poder medir tanto la entrada en la red como la salida de la misma. La segunda línea ya sí que exigíamos que ya estuvieran previamente digitalizados para ya realizar actuaciones de mejora en sus redes y han resultado beneficiarios 30 municipios. La verdad es que la concurrencia ha sido importante, estamos bastante ilusionados y quería, si podéis poner el corte de un reportaje que hizo la televisión autonómica
sobre la resolución de esta convocatoria, que son 2 o 3 minutos y me gustaría si lo pudierais poner para verlo. 266 municipios aragoneses han solicitado las ayudas con cargo a fondos europeos precisamente para mejorar su red de abastecimiento, entre ellos Orihuela del Tremedal. Cristina. La red de abastecimiento de Orihuela del Tremedal data de la década de los 60 y aunque aquí a lo largo de los últimos años se han realizado algunas actuaciones como la tubería aérea que podemos observar en esta calle, no han conseguido frenar todas las fugas. Gracias a esta línea de ayudas se van a invertir más de 190.000 euros en esta localidad para renovar la red y también para impermeabilizar su depósito principal. Allí con un contador descubrieron que perdían 30 metros cúbicos cada hora, es decir, el 50% de su consumo. Por eso, con estas líneas es un problema que arrastran muchos municipios aragoneses y en concreto 266 se van a beneficiar de estas ayudas de mejora de la red de abastecimiento. En nuestra comunidad se van a invertir casi 5.400.000 euros en obras y también en digitalización de las redes. La red de tuberías de Orihuela de Tremedal es de los años 60. El verano pasado detectaron unas 20 fugas y arreglaron el problema con una tubería aérea. Se dieron cuenta gracias a un contador como este. Cuando llenaban el depósito perdían más del 50% del agua. Van a mejorarlo con ayudas europeas. Lo que vamos a hacer es impermeabilizar el depósito para evitar esas pérdidas de agua y luego pues la renovación de la peor red de agua potable que tenemos en una calle del municipio con diferentes fugas que no paran de constantemente aparecer y tener pérdidas de agua. Por último, lo que nosotros hemos pensado realizar con los fondos que nos llegan del Ministerio para el PERTE digital es montar todo un sistema de supervisión y análisis que en el futuro se convertirá probablemente en un registro autonómico de registro de pérdidas de agua en todo el territorio de Aragón, con el fin de tener una aplicación informática que recoja todos estos datos, captándolos directamente y aprovechando estas subvenciones que hemos otorgado y que casi han llegado a más de una tercera parte de todo el territorio de Aragón y que tienen que remitirnos los datos durante 5 años después de haber recibido la subvención y extenderlo al resto de municipios de Aragón con el fin de que todos ellos remitan, o bien captemos o bien remitan sus datos a esta aplicación, a este sistema de supervisión y análisis que vamos a desarrollar y desde aquí lo podamos enviar los datos bien al SINAC. Hay que tener en cuenta que con el nuevo proyecto de Real Decreto para el suministro y control de la calidad del agua de consumo, el SINAC va a incorporar no únicamente datos de calidad, sino también datos de eficiencia en las redes y, por tanto, le tendremos que facilitar esos datos de una forma, entendemos, más centralizada y no de todos y cada uno de los municipios con relación a sus entidades de población. Pues bien, poder centralizar y remitir los datos bien al SINAC, que es el Ministerio de Sanidad el que lo gestiona, bien al Ministerio de Transición Ecológica, bien a las confederaciones, al público en general, o a las empresas, a quien lo necesite. Y en segundo lugar, también vamos a invertir en centralizar todas las aplicaciones que tenemos de la gestión de depuradoras. El Instituto Aragonés del Agua gestiona casi 240 depuradoras y queremos centralizar todas esas aplicaciones de control y de gestión de las depuradoras y también que las tenemos en local y llevarlas a un espacio web. Bueno, pues muchas gracias.